Buen día, continuando con la vida de Jesús a través del Evangelio según San Marcos, dice el divorcio. Capítulo 10. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. En eso unos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés?, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino solo uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Versículo 13. Jesús y los niños. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Recordemos que en este contexto histórico los niños no eran valorados, no eran importantes. Igual que las mujeres tampoco eran importantes, solamente los hombres, los jóvenes, y pues los adultos y los ancianos, pero varones. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniéndole las manos sobre ellos. Este versículo bíblico pues se ha hablado mucho acerca de cómo nos vamos a volver como niños. Busquemos individualmente las características de un niño, cómo se sorprende un niño, cómo es de inocente un niño, cómo es lleno de amor un niño, cómo se refugia debajo de los brazos de su padre un niño. Así tenemos que ser nosotros, bajo el reino, bajo los brazos de Dios, como un niño. Como un niño deposita su confianza en su Padre, así nosotros debemos recordar que nuestro Padre es Dios, refugiarnos bajo sus brazos. Versículo 17. El joven rico. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Ya sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor, y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Jesús le estaba diciendo, ojo, tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y le comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Sobre estos versículos bíblicos ha habido muchas controversias. Yo, como lo veo de manera personal, tú lo puedes entender de otra manera. ¿Cómo lo asimilo yo?
¿Qué es el reino de Dios para ti? Para mí, en lo personal, es permitir que Dios reine sobre mi vida, que Dios sea el rey de mi vida, que yo esté bajo su dominio, si se quiere llamar así. Entonces, si Dios es mi rey y yo dejo que Él me gobierne, yo vivo bajo el reino de Dios. Y eso no es fácil, eso es muy difícil. Pero aquí Jesús no estaba hablando de la vida eterna, que fue lo que el muchacho le preguntó inicialmente. La vida eterna, no tenemos que hacer obras para ganarla. La vida eterna la tenemos por la gracia de Jesucristo, quien murió en la cruz, y por su sangre. Si tú así lo crees, eres salvo y tienes la vida eterna. Continúa diciendo el versículo 27, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Me encanta cómo Jesús aclara esto aquí, que nosotros solos no podemos, pero por Dios, por Jesucristo que murió en la cruz, lo podemos. Podemos lograrlo llenos del Espíritu Santo. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamar Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo y en la edad venidera, en la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Versículo 32. Jesús predice de nuevo su muerte. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Versículo 35. La petición de Jacobo y de Juan. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les dijo Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír esa conversación, se indignaron contra Jacobo y contra Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Versículo 46. El ciego Bartimeo recibe la vista. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de muchos discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más duro, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo,
llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Aquí se acaba este capítulo. Me encanta me encanta todo ese capítulo que nos deja muchas enseñanzas. Esos últimos versículos, me encanta cómo el ciego tenía una capa que ya había llevado desde niño, esa capa que lo hacía, digamos que distinguirse entre las personas. Ese de la capa es el ciego. Ya tenía un nombre, ya la gente lo llamaba el ciego. Y cuando él vio a Jesús, tiró la capa, esa capa que estaba marcada con toda una vida de pedir limosna, la tiró y fue a los pies de Jesús. ¿Cuál es tu capa? ¿Qué es eso que estás cargando sobre los hombros durante tanto tiempo y que necesitas hoy tirar a un lado e ir a los pies de Jesús? Y cuando llegó, Jesús lo recibió y le dijo, ¿qué quieres que haga? Pues a ver, si soy ciego, ¿qué quiere que haga? Pues que me deje ver, Señor. Pero es que a veces nosotros no sabemos pedir. El ciego le hubiera podido decir, no, Señor, dame una silla de ruedas o dame una varita, pues para que no me caiga ni tropiece cuando camino. Pero Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Jesús hoy te quiere preguntar a ti, sinceramente, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué es lo que tú quieres? A veces no sabemos pedir. Le pedimos a Dios cosas chiquitas. Acuérdate que tú puedes lograr lo pequeño. Lo grande, lo imposible, eso Dios lo quiere hacer por ti. Pídele en grande al Señor y Él te dará en grande. Tú eres su hijo. Eres la persona por la cual Jesús derramó hasta la última gota de sangre de su cuerpo. ¿Tú crees que no es capaz de hacer todo por ti?